Hola, quiero pasar a saludarte, quiero bendecir tu vida. Hoy quiero hablar de qué es la enfermedad y las tres causas, porque existen tres causas por las cuales podemos enfermarnos. Y hoy quiero hablarlo a la luz de las Sagradas Escrituras, como nos gusta hacerlo. Definamos un poquito el concepto. ¿Qué es enfermedad? La enfermedad es un estado de debilidad física o mental, incluso espiritual, que es el producto de la fragilidad humana después de la caída de Adán y Eva. Y tú me vas a decir, ¿cómo? Sí, porque realmente la enfermedad no existía en el Edén. Cuando vemos Génesis 3:8, maravillosamente dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, ¿qué vemos? Que Adán y Eva tenían una relación muy íntima y muy profunda con el Creador, con el Eterno, con el Padre Celestial, porque era pasearse en el Edén. O sea, imagínate el poder, ese nivel que tenía y cómo era de hermoso el Edén, el original, lo más hermoso que había. Pero después de el pecado, esto fue una de las consecuencias que tuvo que asumir el hombre y por consecuencia toda la descendencia humana. Y fue la separación de Dios representada a través del dolor, la corrupción física de este cuerpo, pero también podemos entender que hay una misericordia del Señor, y esa la vemos cuando Él envía y entrega a quien más amaba, que era su hijo, para que muriera en el madero. Cuando el Señor muere en el madero, una de las cosas que se lleva es la pobreza, la enfermedad y la muerte. Hoy vamos a hablar de la enfermedad específicamente. Romanos 5:12 nos dice, establece por tanto como el pecado entró en el mundo. Ojo, o sea, antes no había. En el Edén no había pecado, en el Edén era pureza, era santidad y era sanidad al 100%, no se conocía la enfermedad. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y tú me dirás, y mucha gente me dice, oiga, pero es que yo no estuve en el Edén, yo no tengo como la culpa de lo que hicieron Adán y Eva. Muchos me han dicho eso. Claro que sí, no estuvimos en el Edén, pero es el resultado de las consecuencias. Y tenemos que entender que toda decisión que nosotros tomemos siempre van a afectar a nuestras generaciones. Entonces, pero también vemos en la otra cara de la moneda, que es la misericordia del Señor. Y dice que la consecuencia directa del pecado es la enfermedad y también la muerte. Pero mira lo que dice Apocalipsis 1:21-24. Y esto es una esperanza maravillosa. Enjuagará Dios, escúchame bien, enjuagará Dios, wow, toda lágrima, dice la palabra, de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa, una de las tantas promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras, de que llegará un día en que nuestro Padre, nuestro Creador, el Eterno, nuestro Dios, eliminará todo dolor de enfermedad y muerte en nuestras vidas. Pero mientras esto ocurre, vamos a estudiar por qué ocurre esto, cuáles son las tres causas principales, y eso es lo que quiero hoy explicar principalmente. La primera de ellas, vamos con ella. El desgaste por los años es algo que se va a presentar. Entonces, esa es una de las causas de enfermedad. Ejemplo, si la persona ya está pisando 70, 80, 85, muy seguramente sus ojitos, las cataratas, las articulaciones, las rodillitas, pero es un desgaste natural debido a la edad, que antes no se presentaba, porque vemos incluso Matusalén de 900 y pico de años que nos hablaba las Sagradas Escrituras, pero después del diluvio se recortó el tiempo de vida a 120 años. Entonces, segunda de Corintios 4:16, que nos dice, por tanto, no desmayamos, lo dice el apóstol Pablo, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior
No obstante, se renueva de día en día. Entonces hablamos de la primera causa de las enfermedades, el desgaste natural por los años. Esa es una de las causas. Segunda causa que se genera la enfermedad, cuando no se cuida el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra en 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro. Y eso nos dice la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no cuidamos el cuerpo, nuestro templo del Espíritu Santo? Desde muy joven muchas personas adquirieron hábitos como cuáles, cigarrillo. Entonces muy seguramente la persona cuando llegue a una cierta edad va a tener unos problemas muy delicados a nivel de pulmones, a nivel de vías respiratorias, que le da una gripe y se puede complicar y puede fallecer. También el tema de consumir drogas, estupefacientes, también una vida desorganizada, por ejemplo en el área sexual, donde no haya una santidad. Se van a ver muy frecuentemente el tema de enfermedades venéreas. También cuando vemos el alcoholismo destruye completamente hígado, páncreas y muchos órganos a su vez. Entonces, la segunda causa es cuando no se ha cuidado el templo del Espíritu Santo, cuando tú y yo no hemos sido diligentes. Por eso la importancia de romper todos los temas de adicción, que solamente lo puedo hacer a través de oración y ayuno. ¿Por qué? Porque así como el agua es a los pececitos, la oración es a nosotros. Y el ayuno permite que toda tu emoción, que todo tu deseo de tu carne, mengue, para poder empezar en caminos de santidad, para poder ser útil en el servicio del Señor, para poder ver niveles de dimensiones mayores de santidad, de bendiciones, de victoria. Entonces, vamos ahorita a la tercera y última causa, que es la que de pronto hoy quiero enfocarme un poco más. La tercera causa de las cuales pueden generarse enfermedades es cuando se abrieron puertas. Y tú me vas a decir cómo. Si hay en nuestra página www.pastorangelagaleno.com, cuando tú ingresas, en la parte superior vas a encontrar una parte que habla de las maldiciones. Ahí vas a encontrar lo que son las maldiciones generacionales, que es una de las causas cuando se abren puertas incorrectas. Una, por maldiciones generacionales. Eso es cuando en familias vemos que todos han muerto de cáncer, todos han muerto por diabetes, todos han muerto infartados. Incluso hay casos donde es muy fuerte este tema. Conozco algunas situaciones de algunas familias que los varones a los 40 morían infartados, hasta que se llega a la presencia del Señor y se rompe todo eso. En este video que tú vas a encontrar en nuestra página web de maldiciones generacionales, habla muy específicamente cómo romper todas estas situaciones. Tú que estás pensando en casarte, antes de ir a recibir al Señor, a unirse con el Señor, es muy importante tener ese tiempo de oración, de ayuno, de intimidad, sentarte con el que va a ser tu esposo y identificar qué es lo que ha afectado a tu familia, abuelos, bisabuelos y hasta donde tú conozcas de tu familia, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, si ha habido depresiones, si ha habido intentos de suicidio, todo ese tipo de cosas, averiguarlas. Y juntos en oración y en ayuno ir a la presencia del Señor y pedirle al Señor que definitivamente todas estas situaciones se rompan para ti, para los anteriores a ti y para las generaciones que vienen. Y esto es algo que es muy hermoso, porque dice la palabra que cuando declaramos con nuestra boca, con nuestra voz desde lo profundo de nuestro corazón, el Señor tiene una misericordia hermosa. Y hasta que no haya alguien de esa familia que vaya, que clame, que suplique, porque tenemos que pedir perdón por lo que hemos hecho, no solamente nosotros, sino nuestros antepasados, generaciones atrás. Dice la Biblia que son malditas tercera, cuarta generación y bendita 1000 generaciones, pero hay que ir a hacer ese proceso de intimidad con el Señor. También cuando hay tema de anatemas, hay objetos que no debemos tener en nuestras casas porque tienen un origen que no es el correcto y que no es adecuado. En el video que te indico en la página web vas a encontrar una explicación muy profunda donde encuentras
toda la lista de objetos que no debemos tener en nuestra casa porque no traen bendición, sino al contrario, traen ruina y traen incluso escasez y enfermedad. Tercero, cuando no se cierran puertas espirituales, personas que han consultado todo lo que es brujería, todo lo que son velones, santería, ouija, todo este tipo de cosas que se han abierto, de portales donde hemos dado autoridad a muchos temas espirituales. Eso es muy complicado. Para hacerlo se toma segundos, pero para romper todo esto es bien serio. Cuarto, cuando hay violación por derechos territoriales, incluso ahí lo explicamos en el video, donde hay ciertos territorios que le pertenecen. Y tú me vas a decir, ¿cómo así que le pertenece al enemigo? Sí, porque el hombre le da autoridad legal a esos ciertos territorios. Vemos incluso países que le sirven específicamente al enemigo, que viene a matar, a destruir. Entonces, hay sitios también que ni siquiera debemos pisar. Siempre les recomiendo a las personas, traten de no ir a los cementerios, hay ciertos lugares donde no debemos ir, ni siquiera pisar, moteles, prostíbulos, casinos. Hay una cantidad de lugares que el Señor dice, tú eres santo, eres consagrado para mí, no ensucies tus vestiduras por placeres pasajeros. Y a veces la gente lo desconoce. También cuando hay promesas incumplidas a Dios, esto también, porque cuando tú prometes algo tienes que cumplirlo, y esto es algo que es muy serio. También cuando ha habido odios, cuando ha habido envidias, cuando hay raíz de amargura en los corazones, cuando hay pereza, toda una cantidad, y sobre todo la falta de perdón. Mientras no haya falta de perdón, ir al médico es importante, tus chequeos médicos son importantes, pero si no hay una sanidad, y la sanidad va unida al perdón, son hermanitas, sanidad y perdón son uno solo, van juntos. Y hablamos del perdón, de ir a la presencia del Señor, de perdonarnos nosotros mismos y de pedir perdón. Eso es un ciclo completo que es muy importante tenerlo claro. Entonces, una vez identificadas las tres causas, una, desgaste natural por los años; lo segundo, cuando no se cuida el templo del Espíritu Santo; y lo tercero, cuando se abrieron puertas incorrectas. Entonces hay que ir a hacer un proceso de perdón ante la presencia del Señor y decirle al Señor, lo lamento. Y el Señor dice, hijo mío, aquí estoy. La sangre preciosa de mi hijo te limpia, te purifica, te santifica. Y volvemos a enrutarnos en el GPS que quiere el Señor para nuestras vidas. Finalizo como conclusión Tito 3:5. Mire, este versículo es supremamente importante. Te lo repito, Tito 3:5. Y es súper poderoso. Yo sé que de pronto lo has leído en alguna oportunidad, pero es muy importante que lo estudiemos y lo analicemos en estos cortos minutos que nos quedan. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Primera, misericordia. Segundo, por el lavamiento de la regeneración. Ahí está hablando incluso que cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, ya las Sagradas Escrituras hablaban, antes de que se descubriera la cadena de ADN, ya hablaba la Sagrada Escritura, el lavamiento de la regeneración. Ahí está hablando que tú y yo, cuando aceptamos al Señor en nuestras vidas, nuestra cadena de ADN empieza un proceso de sanación y regeneración a nivel incluso celular. No solamente externo, sino interno, desde todos nuestros sistemas, desde todas las partes de nuestro cuerpo, cuando aceptamos, porque ya no tenemos un ADN caído de Adán, tenemos y reclamamos lo que nos corresponde por ser hijos, tenemos un ADN de Jesucristo, sanado, limpiado, purificado, santificado. Y la tercera parte que habla Tito 3:5, por la renovación del Espíritu Santo. Acuérdese que cuando usted y yo recibimos al Señor, le entregamos la vida, le decimos, Señor, yo te reconozco como mi Salvador, perdona mis pecados, estoy aquí, apunta mi nombre en el libro de la vida, Señor, porque yo te pertenezco. Toma el control de todas las áreas de mi vida, esa área sexual, esa área económica, esa área financiera, esa área familiar. Toma el control total de mi vida y haz lo que tú quieras
quieras hacer, como tú quieras hacer. Yo te pertenezco y entrego mi vida de corazón al Señor. Hay una renovación porque dice la Escritura que entra a morar el Espíritu Santo en nosotros y tú y yo somos sellados, somos guardados, somos protegidos, somos capacitados para toda buena obra. Bendigo tu vida. Son tiempos de buscar al Señor, de clamar al Señor, no de consentir ni de permitir ni siquiera el dolor, sino identificar cuál de estas tres causas me está afectando, cuál es el origen y tomar medidas. Cuando hay riñones estamos hablando de miedos, cuando hay temas pulmonares estamos hablando de tristeza. Recuerda lo que hizo el COVID, nos encerró y nos taparon la boca. No ores, no clames y enciérrate. Cuando hablamos también del páncreas, temas de diabetes, estamos hablando de personas que no se han sentido amadas. Cuando hablamos del tema del corazón, de problemas cardíacos, hablamos de un nivel de angustia, de estrés. Cada parte del cuerpo habla de una situación que hemos callado, un dolor que nos hemos comido durante mucho tiempo. Mientras callé, dice la palabra en Salmos, mis huesos se envejecieron. Todos esos dolores de articulaciones están directamente relacionados cuando no he sanado, no he perdonado, no he pasado la página. Los cánceres también muchas veces hablan de un tema de falta de perdón, pero también habla de una situación que pude haber perdonado, pero no he podido sacarlo y siempre recuerdo ese dolor porque me trae tristeza y frustración, aunque ya hay un proceso de perdón que va marchando, pero no ha llegado al 100%. Por eso dice la palabra, venid a mí todos los que están cargados, que yo os haré descansar. Entonces son los tiempos en que debemos de postrarnos. Las grandes batallas siempre llegan antes de una gran bendición. Y las grandes batallas se ganan de rodillas voy. Las rodillas tienen una función básica porque es cuando yo me inclino ante la presencia del Señor y le digo, Señor, me postro, te reconozco como mi Dios, te reconozco como mi Padre y vengo aquí a decirte, Señor, yo te pertenezco. Si hoy partieras, no te llevabas nada, ni siquiera la ropa que tienes puesta nos llevamos. Le pertenecemos al Señor, vinimos de Él y volvemos a Él. ¿Cuál es el informe que vamos a entregar? ¿Qué hicimos en su nombre? Bendigo tu vida. Gracias.